Esta es una historia que me prometí a mí misma que nunca contaría. Durante años me dije a mí mismo que no era real, que sufría un delirio paranoico o un colapso mental el día que ocurrió. Incluso ahora no puedo descartar por completo un episodio mental en mi juventud. Pero en los 20 años transcurridos desde entonces, nunca he experimentado nada parecido, ni he sido capaz de encontrar ninguna explicación ilógica a los extraños y aterradores sucesos. Así que, a menos que esa mañana me hubieran suministrado en secreto alguna droga psicodélica desconocida hasta entonces, debo concluir que mi experiencia fue real. Y esto es lo que más me asusta, porque, a medida que pasa el tiempo, temo que los horrores a los que estuve expuesta entonces lleguen algún día a nuestro mundo. Y cuando llegue ese día, que Dios nos ayude a todos. Pero me estoy adelantando. Permítanme recordarles aquella fatídica mañana. Yo estudiaba historia en una prestigiosa universidad. No voy a nombrar mi escuela aquí, pero basta con decir que no es conocida por sucesos paranormales o incidentes inexplicables. Es una universidad antigua, con su buena dosis de leyendas urbanas e historias de fantasmas, pero nada que destaque. Pero las historias de fantasmas y demonios eran lo último en lo que pensaba aquella mañana de miércoles. Como la mayoría de los estudiantes de primer año, había salido de fiesta y había trasnochado el martes por la noche. Desde mi clase de las 9 de la mañana, recuerdo que me puse ropa a toda prisa y me lavé los dientes rápidamente antes de coger mi mochila y salir corriendo de mi residencia para cruzar la calle y llegar a la sala de conferencias. Todavía estaba aturdido, con resaca y medio dormido, cuando corrí frenéticamente por el cemento, jadeando y sudando, pero sin apenas darme cuenta de lo que me rodeaba. Si hubiera sido más inteligente, me habría dado cuenta de que algo iba mal antes de llegar a la sala de conferencias. Hubo un momento, sin embargo, en que sentí que algo iba mal. Fue justo cuando subí a las escaleras y me disponía a empujar la puerta del auditorio. Fue como una especie de sexto sentido, un miedo primario enterrado en lo más profundo de mi subconsciente, o quizá de mi alma. Sentí literalmente un escalofrío que me recorría la espalda y me quedé momentáneamente paralizada con la mano en el picaporte helado. Era como si una voz gritara dentro de mi cabeza, diciéndome que no entrara. Debería haber hecho caso a mis instintos, pero era joven y tonta, y me dije a mí misma que aquello era una estupidez, y que no tenía nada que temer. Así que empujé la puerta y entré, tomando una decisión de la que me arrepentiría el resto de mi vida. A primera vista, el interior de la sala de conferencias no parecía nada fuera de lo común, ya que observé filas de asientos dispuestas en forma de anfiteatro frente al estrado donde el conferenciante estaba de pie sobre una pantalla de proyector que mostraba una presentación de PowerPoint. Filas de estudiantes sentados en una formación apretada, todos sentados en completo silencio con los ojos mirando al frente. Era espeluznante el silencio que reinaba en aquel teatro. Literalmente, se podía oír caer un alfiler. Este fue mi segundo indicio de que algo iba mal en aquella aula. Normalmente se podía garantizar algo de charla desde los asientos de atrás, si alguien estaba haciendo el tonto o holgazaneando, pero no con esta clase. Eran los alumnos más educados y concentrados que había visto nunca. Y eso no era todo. Debía de haber cerca de un centenar de alumnos en aquella aula, y todos vestían de forma idéntica. Ahora, incluso hace 20 años, habría esperado ver cierta diversidad entre los jóvenes que asistían a la universidad. Al fin y al cabo, es el momento de experimentar, de probar nuevos estilos y modas y romper moldes. Pero está claro que este grupo no había captado el mensaje. Todos y cada uno de ellos iban vestidos con un uniforme negro oscuro, camisas y pantalones para los chicos, blusas y faldas largas para las chicas. No solo eso, sino que todos llevaban el mismo peinado, los chicos con cortes cortos y las chicas con el pelo recogido en moños. Por lo que pude ver, ninguna de las mujeres llevaba maquillaje. Evidentemente, fui la última en llegar a la clase,
y me sentí muy incómoda mientras caminaba por el pasillo en busca de un asiento, pero nadie se volvió para mirarme ni siquiera para reconocer mi existencia. Todos mantenían la vista fija en el estrado delantero, con rostros inexpresivos y sin emoción. Esto ya era raro, pero entonces vi al profesor. En apariencia, nuestro profesor parecía bastante normal. Un tipo académico de mediana edad, vestido con un traje de tweed y luciendo una barba de chivo pulcramente recortada. Llevaba gafas de lectura, que se bajó ligeramente al verme acercarme. Se encendieron las alarmas en mi cabeza cuando miré sus ojos oscuros y observé una malicia apenas reprimida. No conocía a ese hombre, pero enseguida me di cuenta de que me odiaba. No tenía ni idea de por qué. Me sorprendió tanto su mirada de odio que me quedé de pie en el pasillo, paralizada por un terror que no podía explicar. Y entonces abrió la boca para hablar. Su voz era profunda, penetrante, casi inhumana. «Buenos días. Me alegro de que haya venido». Un comentario así no era inesperado, pero su tono era más acusador que sarcástico. Me estremecí físicamente mientras luchaba por encontrar las palabras para responder. «Siento llegar tarde», tartamudeé por fin. «Asegúrate de que no vuelva a ocurrir, o lo lamentarás». Era una amenaza, pura y simple. No me cabía duda de que aquel hombre me castigaría a la menor indiscreción. «Ahora siéntate para que podamos empezar». Lo hice sin vacilar, prácticamente de un salto en una silla de una fila vacía a 3 de la parte delantera. Miré por encima de mi hombro, por encima de las cabezas de los estudiantes clones, y de nuevo hacia la puerta. Entonces me di cuenta de que debería haber hecho caso a mis instintos y haberme marchado. Pero ya era demasiado tarde. No había forma de escabullirme ahora, no con los profesores mirándome fijamente. Estaba aquí mientras durara, pero no podía imaginar a lo que me expondría este demonio en la hora siguiente. Ahora, antes de empezar la clase de hoy, tengo que ocuparme de algunas cosas. Primero, salud y seguridad. Las autoridades universitarias me han pedido que les recuerde que no hay salidas de emergencia en este edificio. Así que, en caso de incendio, os vais a freír. Esto me pareció una broma de muy mal gusto, pero el profesor se mantuvo serio y no hubo ni una risita entre los estudiantes reunidos. La pena por entrega tardía es de 20 latigazos de la 9 cola, sin excepciones. ¿Pero qué? Pensé, pero no dije 20 latigazos. ¿Era este psicópata realmente partidario del castigo corporal? No podía ni creer lo que estaba oyendo, pero lo más raro estaba por llegar. Bien, retomemos donde lo dejamos la semana pasada. Nuestra última guerra, 1939 a 42. Hizo clic en el mando a distancia que tenía en la mano para que apareciera la primera diapositiva de la presentación, que repetía el título del curso, con las palabras en una fuente gótica negra sobre un fondo rojo sangre. Tardé un segundo en darme cuenta del evidente problema del título del curso. La clase a la que debía asistir esta mañana trataba sobre la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto, ese conflicto mundial duró de 1939 a 1945. Además, nunca había oído referirse a este periodo como la Última Guerra, un título que sería incorrecto desde el punto de vista de los hechos por razones obvias. Mi confusión aumentó cuando el espeluznante conferenciante presentó la siguiente diapositiva. Era una vieja fotografía en blanco y negro de una ciudad en ruinas. Me fijé en cómo cada edificio estaba reducido a escombros y vi el agujero en forma de cráter que se tragaba los escombros. No parecía un cráter causado por una bomba o un proyectil de artillería, sino una profunda abertura en el suelo que no tenía explicación lógica. Igual de inquietante era el texto que aparecía sobre la imagen. 1942, el año en que surgió el infierno. Todavía estaba dándole vueltas al significado de todo aquello cuando el conferenciante pasó a la siguiente diapositiva y comenzó su relato explicativo. La imagen de la pantalla me resultaba familiar.
un mapa de Europa hacia el otoño de 1942, cuando el imperio nazi estaba en su máxima extensión, extendiéndose desde Francia en el oeste hasta el Volga en el este, y desde Noruega en el norte hasta el Sahara en el sur. El siguiente mapa mostraba las conquistas japonesas en Extremo Oriente, que se extendían por China, el sudeste asiático y la mayor parte del Pacífico occidental. Este fue el punto de la guerra en el que las potencias del eje parecían estar al borde de la victoria, ya que su ejército conquistó y ocupó vastas franjas de territorio y oprimió a millones de personas. Pero, por supuesto, las potencias aliadas estaban reuniendo sus fuerzas y preparándose para contraatacar en varios frentes, movilizando vastos ejércitos y recursos para lograr la victoria total en 1945. Pero este conferenciante tenía una historia muy diferente que contar. Desde nuestra perspectiva, la guerra había ido razonablemente bien hasta entonces. El monstruo nazi había arrasado Europa, derrocando naciones, destruyendo ejércitos y masacrando a innumerables inocentes, discípulos del caos, la violencia y el derramamiento de sangre. Quizás lo mejor que hemos visto en la historia de la humanidad. Sí, los fascistas llevaban con orgullo la marca de Cain, pero no eran los únicos. Los dioses soviéticos estaban encantados de matar de hambre y fusilar a millones de personas en pos de su paraíso obrero. Los japoneses conquistaron y esclavizaron a sus compatriotas asiáticos, e incluso los británicos y estadounidenses, amantes de la libertad, podían justificar el bombardeo de ciudades. Sí, el mal florecía, y la violencia se había normalizado en el plano mortal. La humanidad había creado esta carnicería, y sin saberlo, nos había dado la oportunidad perfecta para alzarnos y lanzar nuestro propio asalto a la tierra. Me estremecí visiblemente al oír estas palabras. Lo que estaba oyendo no tenía ningún sentido. Era una farsa, y me pregunté si no se trataría de una elaborada broma. Pero, en el fondo, no creía que fuera así. Todo lo que había visto y oído parecía muy real. Nunca he sido un gran creyente en el mundo paranormal o espiritual, ni tampoco un fanático de la ciencia ficción. No podía concebir la idea de que me hubieran transportado a otra dimensión o plano de existencia, pero mis instintos me decían que corría un peligro mortal. Mi cerebro, presa del pánico, intentó formular un plan, pero lo único que se me ocurrió fue sentarme tranquilamente y esperar la oportunidad de salir. Mientras tanto, escuchaba la extraña y perturbadora historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente diapositiva era un mapa más detallado de la región del Cáucaso, al sur de Rusia, centrado en la ciudad de Stalingrado, escenario de la que quizá fuera la batalla más famosa de toda la guerra, una ciudad bautizada por un déspota y codiciada por otro. Stalingrado fue escenario de una de las más brutales violencias de la historia de la humanidad, una salvaje guerra urbana entre dos enormes máquinas de guerra. Las calles se llenaron de sangre, y la carnicería proporcionó la plataforma de lanzamiento ideal para nuestra invasión del mundo de la superficie. Tragué saliva, preguntándome de qué estaba hablando. No habría podido predecir lo que ocurrió a continuación, ni siquiera en mis peores pesadillas. La siguiente diapositiva era material original, un extracto del diario del sargento Víctor Petrov, de la 34ª División de Fusiles de la Guardia, destinado en el frente de Stalingrado, fechado el 1 de noviembre de 1942. El conferenciante nos indicó que estudiáramos detenidamente el relato traducido, cosa que yo hice. No solo eso, sino que copié el texto exacto en mi blog de notas y lo he conservado hasta hoy. Los perros fascistas bombardearon nuestras posiciones durante todo el día y atacaron sin piedad las posiciones que nos quedaban en la orilla oeste del río. Sus tropas de asalto avanzan lentamente, pero nosotros luchamos por cada centímetro de territorio, calle por calle, casa por casa. Nuestras pérdidas son cuantiosas, pero la moral se mantiene alta.
Hemos oído rumores de una contraofensiva planeada, con tropas concentrándose en la orilla este. Si podemos mantener a raya a los fascistas durante unas pocas semanas más, daremos la vuelta a esta batalla. En este punto, se produjo una interrupción en la transcripción. Cuando continuó, el tono del relato cambió significativamente. Pensé que había visto el infierno, pero estaba equivocado. Los horrores de esta batalla eran solo el preludio de un mal más allá de la creencia. Comenzó a medianoche. Los disparos y la artillería cesaron de repente, y un silencio espeluznante se apoderó del campo de batalla. Un momento después, el suelo tembló con una violencia sin precedentes. Un terremoto que derrumbó los edificios ya en ruinas de nuestras posiciones. En el caos que siguió, me di cuenta de algo terrible e inexplicable. El río Volgo hervía a un calor imposible. A pesar del intenso frío que hacía en el aire, mis camaradas y yo solo podíamos contemplar atónitos cómo el suelo se abría ante nosotros, revelando un enorme agujero que se hundía profundamente en la tierra. Fue en ese momento cuando noté un cambio en mis compañeros. Hombres valientes que habían luchado con uñas y dientes contra los fascistas, de repente rompieron a sollozar, rezando a un Dios que nos dijeron que no existía. Las doctrinas de Marx, Lenin y Stalin no pueden explicar este acontecimiento. El socialismo no tiene respuestas a los males que estamos presenciando. Primero llegaron los incendios, cada uno del tamaño de un coche, y ardiendo con una intensidad ardiente tan brillante como el sol. Debía de haber miles de estas bolas de fuego, todas elevándose hacia el cielo oscuro. Algunas de ellas cayeron sobre nuestras posiciones, provocando enormes explosiones que destruyeron vehículos y hombres, dando lugar a una carnicería total. Vimos cómo estas bolas ardientes también alcanzaban las líneas fascistas, eliminando cualquier última duda de que esta pudiera ser una nueva arma de los alemanes. Pronto toda la ciudad estaba en llamas, pero muchos más orbes surgieron de las profundidades y fueron más allá de los límites de la ciudad, volando hacia el norte, el sur, el oeste y el este. Sospecho que apuntaban a otras posiciones lejos de aquí y parecían guiados por alguna fuerza invisible. El asalto terrestre comenzó justo antes del amanecer. Llegaron en masa. Miles de asesinos sedientos de sangre se lanzaron contra nuestras líneas en oleada tras oleada de ataques suicidas sin sentido. Reunimos a nuestros camaradas y contraatacamos con todo lo que pudimos reunir, golpeando al nuevo enemigo con fusiles, ametralladoras y fuego de artillería. Debimos de matar a miles de personas, pero siguieron atacando hasta casi agotar nuestras municiones. Cuando los atacantes alcanzaron nuestras líneas, hicimos un terrible descubrimiento. Los soldados enemigos habían sido una vez personas como nosotros, pero ya no eran humanos. La mejor forma en que puedo describirlos es como no muertos. Legiones de zombis cuyos cadáveres putrefactos habían vuelto a la vida, sus cuerpos controlados por algún tipo de presencia maligna. Vimos a algunos vistiendo aún los jirones de los uniformes de nuestro ejército y de nuestros enemigos nazis. Los muertos están literalmente en guerra con nosotros. Los comisarios políticos fueron los primeros en quebrarse, abandonando sus posiciones y huyendo como los cobardes que son. Mis camaradas lucharon valientemente, enfrentándose al enemigo cuerpo a cuerpo cuando se nos acabaron las balas. Pero el desenlace era inevitable. Eran demasiados y nuestro ataque fue implacable. Yo fui uno de los pocos que escapó a la carnicería, viendo con horror cómo esos malditos engendros despedazaban a mis compañeros y se daban un festín con su carne aún caliente. Aún puedo oír los gritos desde donde estoy ahora, encogido en un sótano junto a un pelotón de soldados de las SS, mis antiguos enemigos, ahora improbables aliados contra esta legión infernal. No espero sobrevivir a este día. Y ahí terminó abruptamente la transcripción. Apenas podía concentrarme en las palabras del profesor mientras continuaba la clase, intentando comprender lo que acababa de leer.
Me dije a mí mismo que no podía ser real, pero las pruebas fotográficas no tardaron en llegar. La primera imagen mostrada en el PowerPoint era la de un cielo nocturno, iluminado por miles de esferas ardientes, tal y como había descrito el testigo. La siguiente era una imagen gráfica de salvajismo y derramamiento de sangre. El fotógrafo aparecía en la azotea de un edificio con vistas a la plaza de la ciudad salpicada de sangre, invadida por soldados de infantería con aspecto de zombis, que se daban un festín con las entrañas de soldados muertos y moribundos, tanto soviéticos como alemanes. Por último, una imagen granulada en blanco y negro de algo realmente aterrador, una enorme criatura parecida a una gárgola encaramada a un edificio en ruinas, con las alas plegadas. Observé su ceño maligno, que mostraba hileras de dientes como dagas, y la negrura de sus ojos, como los de un tiburón. La visión de estas horribles imágenes no hizo más que aumentar mi miedo, pero, de algún modo, pude serenarme lo suficiente como para seguir escuchando, y el retorcido profesor continuó su conferencia. La boca del infierno que abrimos bajo Stalingrado fue la primera, pero le seguirían muchas más. En los días venideros, nuestras fuerzas lanzaron ataques coordinados en todos los frentes de Europa, Asia y el norte de África. Y de hecho, abrimos nuevos frentes lejos de la anterior zona de conflicto, las Américas, Australia, la India. Ninguna nación o colonia escaparía a nuestra gloriosa embestida. Para confirmar su argumento, el conferenciante hizo clic en la siguiente diapositiva, un mapa del mundo que mostraba la ubicación de varias bocas del infierno, tal y como él las describía, en todos y cada uno de los continentes. Dado lo que había visto y oído sobre el asalto a Stalingrado, solo podía imaginar los horribles efectos de estas múltiples invasiones en un mundo ya desgarrado por la guerra. Pero lo peor estaba por llegar. La siguiente diapositiva contenía un hipervínculo a un archivo de audio que el profesor no tardó en reproducir por los altavoces. Se trataba de un noticiario de la BBC de Londres, fechado el 7 de noviembre de 1942. Se desconocía el nombre del locutor. Señoras y señores, estas son las noticias de hoy. Estoy informando desde la capital de nuestra nación, una ciudad en llamas. Soportamos el implacable bombardeo alemán en los oscuros días de 1940. Pero esta última campaña de destrucción gratuita es al menos 10 veces peor. Durante las últimas 72 horas, nuestra gran capital ha estado bajo el bombardeo constante de orbes ardientes, todos los cuales parecen haber surgido de la llamada Boca del Infierno, en el centro de Francia. La devastación en Carnage no tiene precedentes. Casi ningún distrito de Londres ha quedado intacto por este ataque indiscriminado. Los informes son incompletos, pero parece que todos nuestros principales monumentos han sido alcanzados y ahora están en llamas. La Catedral de San Pablo, las casas del Parlamento, el Puente de la Torre. Generaciones de nuestra historia y patrimonio destruidos, consumidos por un fuego impío. Nuestros valientes aviadores y equipos de defensa terrestre han luchado desesperadamente contra el ataque, pero parece que son casi impotentes contra esta fuerza infernal. El asalto terrestre comenzó al amanecer de ayer y fue de naturaleza similar a lo que hemos visto en el continente y en Rusia. Hordas de zombies sin mente han tomado las calles, atacando a soldados y civiles por igual en un frenesí despiadado y sangriento. Se desconoce el número de víctimas, pero se cuentan por miles. El locutor hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz, antes monótona y entrecortada, mostraba una cruda emoción. Se desconoce el paradero de la familia real y del gobierno. No podemos confirmar los informes de que el primer ministro fue asesinado mientras dirigía personalmente la defensa de Downing Street. Hay rumores de ataques por todo el país de todo tipo de bestias feroces, de serpientes gigantes que emergen del Canal de la Mancha, de hombres lobos salvajes que acechan la campiña escocesa.
Tenemos poca o ninguna información sobre la situación en el extranjero. Se ha perdido todo contacto con Ciudad del Cabo, Calcuta, Sydney y Toronto. Apenas un rincón del imperio ha escapado a este asalto diabólico. En ese momento, la transmisión del lector de noticias terminó bruscamente, seguida de unos segundos de estática antes de que una nueva voz tomara el relevo. El tono del locutor era profundo, frío y apenas humano. Ha resucitado. El Señor Oscuro ha llegado al plano mortal y sus legiones están conquistando la tierra en su nombre. Nada puede detener nuestro ataque. Aquellos que deseen sobrevivir deben unirse a nosotros. Requerimos servicio a nuestro amo. Siga estas instrucciones cuidadosamente. Toma un cuchillo o un instrumento afilado y úsalo. Debes matar a un familiar o a un vecino, abrirle la barriga y alimentarte de lo que hay dentro. El mal prevalecerá. La transmisión ha terminado. Allí, me sentí mal físicamente. Apenas podía respirar mientras asimilaba el horrible significado de esas palabras. No podía imaginar el terror que experimentaban los que se veían obligados a escuchar esta transmisión maligna. El profesor continuó tranquilamente su clase, sin perder el ritmo. Mientras nuestro reino del terror acechaba la tierra, una campaña simultánea comenzaba en alta mar. La siguiente diapositiva era una transcripción escrita por el suboficial jefe Patrick Riley, destinado en el destructor USS Strong, fechada el 12 de noviembre de 1942. Llevamos 3 días persiguiendo al submarino japonés en aguas de Nueva Guinea. Ya habían hundido 3 barcos americanos y matado a muchos de mis amigos, así que nos tomamos la caza como algo personal. Nuestro barco llevaba casi 2 meses en el mar, así que teníamos poca idea de lo que estaba ocurriendo en casa. Oímos informes de ataques al continente americano, pero supusimos que se trataba de una nueva ofensiva del eje. Esto nos hizo estar aún más decididos a contraatacar. El capitán enemigo era bueno porque nos evadió durante días, desapareciendo sin dejar rastro después de torpedear nuestros barcos. Así que nos quedamos atónitos cuando el submarino apareció de repente a plena luz del día, a solo media milla de nuestra banda de estribor. El barco enemigo era literalmente un blanco fácil, pero recibimos la orden de no disparar. Pensamos que podrían haber tenido problemas mecánicos y querían rendirse, pero no fue así. Utilicé mis prismáticos para observar el barco enemigo y vi cómo se abría la escotilla superior y salía un oficial japonés. Vi el pánico en su cara mientras me hacía señas frenéticamente. No teníamos ni idea de lo que estaba haciendo en ese momento, pero supongo que intentaba avisarnos, porque en menos de 1 minuto se desató el infierno. Lo primero que noté fue que el agua alrededor del submarino estaba hirviendo, como si el mar se hubiera calentado de repente a una temperatura imposiblemente alta. Para mi horror, vi una enorme sombra oscura bajo la superficie. Algo enorme surgía de las profundidades. Entonces emergieron tentáculos de debajo de las olas, enormes apéndices tan gruesos como troncos de árboles. Los viscosos tentáculos envolvieron el cuerpo expuesto del submarino, apretándolo tanto que no se podía mover. Aplastaron el casco de acero. La bestia pareció hacer poco esfuerzo mientras arrastraba el barco bajo las olas, condenando a su tripulación a una tumba acuática. En todos mis años en el mar, nunca había visto nada tan terrible, ni había imaginado que pudiera existir una criatura semejante en ningún lugar de nuestro mundo. Nuestra tripulación entró casi en un pánico ciego tras presenciar el devastador ataque. Hubo un breve debate entre los oficiales sobre si debíamos abrir fuego contra la bestia o huir del lugar. Optamos por lo segundo. Dudo que nuestros cañones hubieran podido hacer mucho daño a un monstruo de tan inmenso tamaño. Navegamos hacia el norte a nudos máximos, pero no llegamos muy lejos. La bestia cubrió la distancia en muy poco tiempo y nos horrorizó ver cómo se alzaban sus enormes tentáculos, cada uno con varias ventosas del tamaño de la cabeza de un hombre.
El monstruo se enroscó alrededor del casco de nuestro barco y lo arrastró lentamente bajo la superficie. En ese momento, la disciplina se vino abajo por completo. Los hombres lloraban y gritaban y hacían todo lo posible por escapar del barco que se hundía. Yo caí al agua hirviendo y grité mientras me quemaba la piel. Cuando mi frágil cuerpo se hundió bajo la superficie, vi las enormes fauces de la bestia. Una boca en forma de pico, lo suficientemente grande como para tragarse nuestro barco entero. Mientras miraba sus fauces abiertas, vi un oscuro abismo. Una negrura que temía que pudiera tragarse el mundo entero. No quería caer en sus fauces, así que luché con todas mis fuerzas y volví a la superficie a patadas. Allí solo encontré caos y anarquía. Mientras nuestro barco se hundía, los pocos supervivientes nadaban para salvar sus vidas. No sé cómo conseguí salir, pero de algún modo me agarré a un trozo de escombro flotante y escapé del vórtice mortal, flotando por las aguas abiertas, hasta que llegué a un arrecife de coral unas millas al sur. Permanecí allí medio muerto durante 2 días antes de que un avión estadounidense me descubriera y me rescatara. Fui el único superviviente de la fuerte tripulación. Me dijeron lo afortunado que fui, pero no estoy seguro de que sea cierto teniendo en cuenta el infierno al que volví. Más tarde supe que el leviatán que había hundido nuestro barco era solo uno de los muchos que se habían extendido por los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, atacando por igual a barcos del eje y neutrales y cubriendo enormes distancias en poco tiempo. Estos monstruos no tardaron en cerrar prácticamente todas las rutas marítimas en alta mar, haciendo casi imposible el transporte de alimentos, armas y personas. La foto que acompañaba a la siguiente diapositiva mostraba un portaaviones estadounidense atacado por uno de estos leviatanes, con sus tentáculos gigantes envolviendo su casco, mientras aviones y marineros caían indefensos al agua caliente. Sacudí la cabeza con incredulidad, intentando imaginar el terror que debieron sentir aquellos hombres al ser atacados desde las profundidades por aquel enorme monstruo. La siguiente diapositiva era un mapa global, similar al anterior, que mostraba la ubicación de las bocas del infierno. Este mapa también mostraba el progreso de las invasiones, con grandes áreas de tierra marcadas en rojo, lo que significaba que ahora estaban bajo el control de las legiones del infierno. Las fases iniciales de nuestra invasión fueron según lo planeado, con los ejércitos de la humanidad cayendo rápidamente ante nuestra ofensiva relámpago. Pero aún quedaban bolsas de resistencia, resistentes demasiado testarudos para aceptar lo inevitable, o tal vez con la esperanza de una intervención divina. Necesitábamos eliminar esa esperanza, mostrar a los restos dispersos de la humanidad que su lucha era inútil. Fue entonces cuando utilizamos nuestras divisiones de élite. Presentó otra fuente escrita, un relato del soldado de primera clase Jerry Landon, de la Guardia Nacional de Indiana, fechado el 30 de noviembre de 1942. Nos dijeron que nos iban a enviar al Pacífico o a Europa, pero en lugar de eso, estábamos luchando en nuestro propio patio trasero contra un enemigo tan malvado que apenas podemos creer que exista. Estos monstruos están sacados de nuestras peores pesadillas, pero su invasión es demasiado real. Nuestro batallón estaba desplegado a las afueras de Gary y a unos 800 kilómetros al norte de la boca del infierno del Medio Oeste. Las hordas diabólicas avanzaban rápidamente hacia nuestras posiciones, y sabíamos que éramos una de las últimas unidades en pie entre el enemigo y Chicago. Ya nos habíamos curtido en la lucha contra los ghouls, los muertos vivientes que inundaban nuestras líneas con sus ataques suicidas. Sus ataques fueron implacables, y perdimos casi la mitad de nuestros hombres, pero de alguna manera mantuvimos la línea. Esperábamos más de lo mismo, pero por muy valientes que fueran nuestros chicos, no teníamos respuesta para lo que vino después. El ataque llegó al amanecer, una ventisca helada que golpeó nuestras posiciones toda la noche,
pero nos despertó el temblor del suelo cuando algo enorme se estrelló contra los maizales al sur de nuestra posición. Oímos el gigantesco estruendo y nos quedamos helados de miedo ante cualquier monstruosidad infernal que estuvieran enviando contra nosotros. La criatura que emergió del frente de tormenta era horrenda. Una bestia parecida a un minotauro con cabeza cornuda de toro y cuerpo de hombre, adornada con armadura y pezuñas que se estrellaban contra el suelo. El demonio, y estoy seguro de que eso es lo que era, debía de medir más de 15 metros, y su enorme estructura dominaba el horizonte. Para mi horror, vi que sus odiosos ojos ardían en carmesí. Abrió la boca para mostrar unos dientes afilados como cuchillas y soltó un poderoso rugido animal que me heló hasta los huesos. El demonio iba armado con una espada flamígera del largo de 3 hombres adultos y se movía con rapidez, haciendo temblar el suelo a cada paso. Pronto se le unieron otros 2, ambos de tamaño y fuerza comparables. Uno de ellos también iba armado con una enorme espada de fuego, mientras que el tercero portaba lo que parecía ser una ballesta. El trío infernal estaba aún a 1,5 kilómetros de nuestra posición cuando el tercer demonio levantó su arma y disparó un enorme rayo de fuego que atravesó la brecha e impactó directamente en el tanque Sherman de nuestra retaguardia. La explosión resultante redujo el vehículo a una ruina en llamas. En ese momento, el primer demonio rugió y cargó, mientras el tercero recargaba. Lanzamos todo lo que teníamos contra el enemigo, disparando rifles, ametralladoras y RPG. Debimos de acertarles con cientos de proyectiles, pero nuestras balas y granadas tuvieron poco efecto, pues nada de lo que hicimos pudo penetrar su grueso blindaje. Las bestias nos atacaron con odioso regocijo, despedazando a nuestros muchachos con sus espadas llameantes. Vi a un pelotón de hombres partido por la mitad de un solo espadazo, manchando el suelo de sangre y vísceras. No había forma de que pudiéramos resistir un ataque tan devastador, por lo que nuestras defensas pronto cayeron. Mientras escribo esto, estoy escondido en un granero abandonado con un puñado de compañeros supervivientes. Oímos a los demonios pisotear los campos circundantes, rugiendo triunfantes mientras eliminan a los nuestros uno a uno. No espero sobrevivir mucho más. Escribo esto con la esperanza de que mis palabras lleguen a mi mujer y a mis hijos. Quiero que sepan que lo siento. Lo hemos intentado todo para detener este mal, pero su poder es demasiado grande. Os quiero a todos y rezo para que nos volvamos a encontrar en un lugar mejor. Las últimas palabras del soldado casi me hacen llorar, pero lo que vi a continuación fue realmente aterrador. En la pantalla del proyector apareció una película en blanco y negro que mostraba un campo de maíz y un granero de madera, presumiblemente en algún lugar del medio oeste americano. El suelo temblaba bajo los pies del cámara, lo que le dificultaba mantener la cámara fija. Entonces apareció el demonio, con su enorme figura dominando el horizonte. La bestia cornuda era casi el doble de alta que el granero. Me di cuenta de que la gruesa armadura de acero estaba llena de abolladuras, probablemente de balas, pero la bestia no parecía estar herida. El demonio se movía despacio, pero con determinación, y parecía olfatear el aire mientras observaba cuidadosamente su entorno. La bestia extendió sus poderosas garras, arrancó el tejado del granero y, para mi horror, metió la mano dentro y vi que levantaba una figura que gritaba. Una mujer, por lo que parecía. Hizo una mueca con una mirada malvada y aplastó el cuerpo de la mujer en su puño antes de partirla en dos y arrojar casualmente sus restos al maizal. Entonces terminó la película. Apenas tuve un momento para respirar antes de que empezara la siguiente película horrible. Esta parecía tomada desde el cono de un avión de combate mientras ametrallaba a las fuerzas enemigas en tierra. Se acercó a poca altura y disparó sus ametralladoras gemelas contra el enorme armazón de otro demonio gigante. La bestia rugió de rabia, levantó la vista
y blandió su espada contra el avión que se había acercado demasiado. Golpeó al avión como un gato a una paloma, atravesándolo con fuego y poniendo un final brutal a la filmación. Volvimos al mapamundi y me di cuenta de que las zonas rojas u ocupadas cubrían ahora la mayor parte de la masa terrestre del mundo, con solo unos pocos focos aislados que no estaban bajo el control del infierno. Las principales ciudades del mundo, Londres, París, Nueva York, Tokio, estaban todas marcadas con una calavera de la muerte, lo que indicaba que habían sido neutralizadas. Mientras tanto, el conferenciante burlón continuaba su informe en un tono frío y carente de emoción. La victoria de nuestras fuerzas estaba a nuestro alcance, pero quedaba una resistencia. Aquí. Utilizó un puntero láser para resaltar Berlín en el mapa, que era una de las pocas ciudades que no estaban marcadas con una ominosa calavera. Aquí la humanidad hizo su última y desesperada resistencia. Siguió otra transcripción, esta vez del diario de Hoffmann. Heinrich Müller, de la 163ª División de Infantería de la Wehrmacht, fechado el 19 de diciembre de 1942. Hoy, los restos destrozados de mi división llegan a lo que llaman la fortaleza de Berlín. Los generales nos han dicho que aquí doblegaremos a los diabólicos invasores, pero pocos de nosotros creemos que sea posible. Seguramente moriremos en esta ciudad, pero al menos moriremos luchando. Berlín ya es un cementerio, después de haber estado sometida al bombardeo constante de sus malditas bolas de fuego. Pero hemos aprendido algunas lecciones del desastre de Stalingrado, y si utilizamos los edificios en ruinas a nuestro favor mientras nos enfrentamos al enemigo en una guerra urbana, puede que seamos capaces de mantenerlos a raya, al menos durante un tiempo. Nuestras fuerzas son bastante heterogéneas, unidades maltrechas de la Wehrmacht, restos del Ejército Rojo y algunos franceses y polacos. El apoyo aéreo es proporcionado por los pocos aviones de la Luftwaffe y la RAF que quedan. Incluso tenemos algunos prisioneros judíos libres luchando como auxiliares, y el precio que pagamos por esta tenue coalición que depuso a Hitler y a sus compinches nazis, ahora están todos muertos, sustituidos por una jinta de generales prusianos que gobiernan lo poco que queda del Reich alemán. Esperamos ataques simultáneos tanto desde el oeste como desde el este, y nuestros aviones de reconocimiento han informado de enormes fuerzas concentrándose en las fronteras de la ciudad. Podemos manejar las hordas de zombies, siempre y cuando nuestros suministros de municiones se mantengan. Los demonios gigantes son un enemigo mucho más formidable. Sin embargo, los generales nos dicen que se les puede matar con fuego de artillería concentrado o bombardeos aéreos. El tiempo dirá si es cierto. Hace un frío glacial y la tensión y el miedo en la ciudad son palpables. Cada día perdemos más gente, tanto soldados como civiles. Muchos mueren por exposición o inanición, otros se han suicidado y algunos han cruzado al otro lado. Anoche, una de nuestras patrullas respondió a un aviso de disturbios en un edificio de apartamentos. Entraron en la casa de una familia y se encontraron con una escena espantosa. La madre y los 3 hijos yacían en el suelo, degollados de oreja a oreja y con el vientre abierto, dejando al descubierto sus vísceras en un espectáculo repugnante. El padre aún tenía el cuchillo de carnicero en la mano. Su boca chorreaba sangre y sus ojos estaban enloquecidos, como si hubiera mirado demasiado tiempo al abismo y la oscuridad le hubiera vuelto loco. Se abalanzó sobre nuestros hombres con el cuchillo en alto, soltando un aullido infernal. Mientras se acercaba, 2 soldados lo llenaron de balas con sus MP-40, alcanzándolo con casi 60 disparos antes de que finalmente dejara de respirar. Lamentablemente, incidentes como este se han convertido en habituales. Hemos tenido pocas noticias del resto del mundo. El apoyo que esperábamos de los estadounidenses no ha llegado, y los informes que hemos recibido
Dicen que toda la costa este de Estados Unidos está en llamas. Los pocos supervivientes que han logrado salir del territorio controlado por el enemigo describen escenas de crueldad indescriptible y matanzas a escala bíblica. Quizás nuestro destartalado ejército sea la última resistencia significativa a la invasión del infierno. Estamos listos para luchar como la última esperanza de la humanidad. El siguiente extracto está fechado el 23 de diciembre de 1942. Lo transcribí cuando el ataque comenzó al anochecer, cuando miles de bolas de fuego cayeron sobre nuestra posición con mortal precisión, incendiando la ciudad. A continuación llegaron las arpías, bestias voladoras que se abalanzaron desde el oscuro cielo para abatir a nuestras tropas. Nuestros artilleros antiaéreos tuvieron cierto éxito contra estas bestias aladas, pero nuestro éxito duró poco. El asalto terrestre comenzó a medianoche de la misma forma que esperábamos, con hordas de muertos vivientes atacando nuestras líneas, seguidos de cerca por imponentes demonios. Oleada tras oleada de enemigos cayeron bajo nuestro fuego. Uno de los demonios fue abatido por el fuego de la artillería pesada, lo que provocó un coro de vítores de nuestros hombres. Pero una vez más, nuestra victoria fue solo temporal. Los demonios siempre luchan de 3 en 3, y los otros 2 reaccionaron con furia contra sus camaradas. Muerte, destrozando nuestros cañones con sus espadas llameantes. Nuestras pérdidas fueron cuantiosas, y nos vimos obligados a abandonar los suburbios y retirar las fuerzas que nos quedaban al centro de la ciudad. Aquí haremos nuestra última resistencia. La última entrada está fechada el 25 de diciembre de 1942. Hoy es Navidad, pero no hay motivos para celebrarlo. Toda alegría, esperanza y amor han desaparecido del mundo. Todo lo que queda es dolor, sufrimiento y muerte. El enemigo ha tomado el control de las calles y nos ha obligado a pasar a la clandestinidad. Estamos aislados en los búnkeres bajo las ruinas de Rextog, construidos originalmente para el Führer y su personal. Puedo oír los lamentos de las arpías y los rugidos de los demonios incluso a través de los muros de hormigón. Las bestias están desgarrando las puertas de acero y no tardarán en atravesarlas. Lucharemos hasta el último hombre y bala. La rendición no es una opción. He tenido tiempo de pensar durante estas horas, de considerar qué nos ha llevado a esta terrible conclusión. ¿Por qué las legiones del infierno han aparecido tan repentinamente en nuestro plano mortal? ¿Y por qué Dios nos ha abandonado en nuestra hora de necesidad? Solo puedo concluir que este mal nos lo hemos buscado nosotros mismos. Los horrores que nos hemos infligido unos a otros en la guerra humana, la carnicería y la matanza gratuita. Hemos allanado el camino para la invasión de Satanás. No había nadie más a quien culpar. Puedo oírlos venir por nosotros, desgarrando los corredores. Este es el fin de todo. Tenía un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos cuando terminé de leer el trágico relato. Recuerdo que mi mano derecha temblaba incontrolablemente mientras seguía agarrando el bolígrafo. Sin embargo, apenas tuve tiempo de pensar en las terribles implicaciones de lo que acababa de leer, ya que el conferenciante sonrió sádicamente y presentó su última diapositiva. Nuestra gloriosa victoria se había consumado. La era de la humanidad había terminado y había llegado el momento de que nuestro amo reclamara su botín. Otro rollo de película se reprodujo en el proyector, esta vez mostrando una espantosa procesión a través de la ciudad en ruinas. Vi una compañía de demonios caminando por una avenida sembrada de escombros y un vuelo de horribles arpías surcando el cielo. De repente, la cámara se desplazó hacia arriba, revelando un oscuro frente de nubes sobre la ciudad devastada. Contemplé con horror fascinado cómo las nubes se transformaban y un rostro emergía de detrás de ellas. Una bestia cornuda con ojos ardientes y un ceño malvado y lleno de odio, más aterrador que cualquier cosa que hubiera visto antes. Juré que la bestia me miraba fijamente mientras continuaba la grabación.
Quería desesperadamente apartar la mirada, pero no podía, pues aquellos ojos horribles me tenían en un trance hipnotizador. La película terminó tan repentinamente como había empezado, liberándome de su hechizo, pero mi alivio duró poco. Para mi nuevo horror, me di cuenta de que todo el mundo en la sala de conferencias me estaba mirando directamente. Los ojos de los profesores estaban llenos de rabia, mientras que los estudiantes parecían animales salvajes transformados de repente en una horda impía. Lex abrió la boca y me señaló con toda la fuerza del infierno, gritando: «Este no es tu sitio». Mis instintos se activaron y me di cuenta de que tenía que salir. Apenas tuve tiempo de coger mi bloc de notas antes de salir corriendo por el pasillo hacia la salida. Los estudiantes zombificados gritaban al unísono, emitiendo aullidos de Banshee mientras corrían hacia mí, con sus manos extendidas para agarrarme. De algún modo, conseguí atravesar la violenta refriega y salir por la puerta. Esperaba aire fresco, pero en su lugar me encontré con un calor sofocante y un hedor nauseabundo como a carne podrida. Al mirar al cielo, casi se me desploma el corazón. Como en la película, las nubes de tormenta se abrieron para revelar su horrible rostro, que me miraba fijamente, con sus ojos ardientes que me mantenían en un trance paralizado, mientras abría la boca para mostrar hileras de dientes como de tiburón. La bestia cacareó, con una risa asquerosa casi ensordecedora, mientras extendía una enorme garra, dispuesta a levantarme y devorarme. Grité de terror, perdí el equilibrio y caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra el cemento. Sentí un dolor punzante en el cráneo y luego todo se volvió negro. Me desperté con caras de preocupación y una chica llamando frenéticamente a una ambulancia. Me dijeron que me había caído mientras corría a clase. Con la cabeza abierta y temporalmente inconsciente, me llevaron a urgencias, donde me dieron 20 puntos. No hubo daños permanentes, al menos físicamente. La conclusión obvia es que mi extraña y aterradora experiencia fue simplemente un delirio provocado por mi lesión en la cabeza. Sin embargo, hay un gran problema con esta explicación. Cuando miré mi bloc de notas, descubrí las transcripciones completas que había escrito y que confirmaban los horribles relatos a los que había estado expuesto. Tuve mucho tiempo para pensar en los acontecimientos de aquella mañana. En los años transcurridos desde entonces, no tengo una explicación lógica para lo que me ocurrió, pero sí una teoría. Creo que fui transportado a otra dimensión, una en la que las legiones del infierno conquistaron la Tierra a finales de 1942. Fui testigo de un mundo horrible gobernado por Satanás, pero de alguna manera conseguí volver a casa. Tal vez alguien allá arriba estaba velando por mí. No lo sé. Durante años me guardé este relato para mí por miedo a que me tacharan de loco. Pero hace poco leí el relato de un aficionado a la historia que visitó un museo demoníaco, y los viejos traumas de nuestro universo volvieron a inundarlo todo. Afortunadamente, evitamos el desenlace infernal de la Segunda Guerra Mundial. Pero el diablo sigue ahí fuera, en nuestro infierno, esperando pacientemente su oportunidad. No sé cuándo llegará el ataque, pero sí sé que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que el infierno se levante, porque el coste de la derrota es demasiado terrible para comprenderlo.